id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Le damos una cordial bienvenida a los hermanos que nos acompañan allí desde nuestro canal, desde nuestra red de canal de YouTube. Le damos una cordial bienvenida a la enseñanza para que usted también se deleite junto con las personas que estamos aquí escuchando y trayendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En el culto pasado nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de una palabra que tiene mucho y está muy relacionado con nuestro caminar y con nuestro andar en el Señor. En estos momentos en donde nos debatimos en tantas situaciones, estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a caminar, que nos ayude a mantenernos en la santidad, porque la situación cada día se complica, las circunstancias, las tinieblas están avanzando en grandes pasos, y a nosotros los que tenemos la luz, los que somos la sal del Señor que nos ha puesto, debemos de levantarnos, orar, clamar, pedirle al Señor que nos diga la forma y la manera de cómo orar y qué debemos hacer para que todas estas situaciones cesen, para que todas estas circunstancias se detengan y que podamos seguir llevando su palabra en medio de aquellos que están esperando la palabra del Señor. Y la palabra que en este día nosotros vamos a hablar, o que venimos hablando, es sobre la palabra cíñete. Y en la enseñanza pasada habíamos hablado que esa palabra nosotros la encontramos en Éxodo 12:11, y dice así: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Hablar de esta primera parte, pues vamos a hacer un pequeño resumen, porque ya en el culto de hace 8 días nosotros tuvimos la oportunidad de hablar sobre este ceñirse y qué significaba ceñirse nuestros lomos. La palabra cíñete significa limitarse, atenerse, concretarse a una determinada cosa o a una situación. Bíblicamente, la palabra ceñirse significa ajustar, y esto hace referencia a renovar formas de pensar, renovar cosas que sabemos que lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando, a lo mejor no es lo que Dios está buscando, a lo mejor no es el resultado que Dios está esperando, pero que el Señor siempre nos dará su misericordia y nos dará la oportunidad de comenzar, la oportunidad de reiniciar nuevamente un caminar, un obrar o tomar una actitud, la que Él realmente está buscando. También dentro de la Biblia, la palabra cíñete significa someterse. Y hablar de someter habla de depurar los pensamientos. Yo no puedo cambiar, yo no puedo tener sentimientos diferentes, yo no puedo cambiar las cosas si yo no me ajusto a la palabra de Dios. ¿Y cómo me voy a ajustar a la palabra de Dios si yo no tengo ese hábito o ese deleite, o digámoslo así, como esa necesidad de leer la palabra del Señor? Ese caminar que nos lleva a nosotros cada día a través de la Escritura. Y dice que someterse, depurar los pensamientos. Debemos de empezar a pensar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Nosotros sabemos
que hay muchas cosas en nosotros que necesitamos cambiar, procederes, conductas, formas de hablar, porque estamos haciendo lo incorrecto y no estamos dando el testimonio adecuado. Y por eso no estamos viendo resultados en nuestro andar, en nuestro caminar. Y seguramente si viniera el Señor, seguramente no nos llevaría, porque estamos haciendo lo incorrecto. Porque estamos en pecado, y en pecado significa que no hay fe en el Señor, porque eso lo dice la Biblia, que es pecado no tener fe y no creer en el Señor, porque Él es el que me lleva, Él es el que me levanta, Él es el que me anima, Él es el que me fortalece. Y si nosotros no aprendemos, si nosotros no empezamos a poner por obra la palabra de Dios y dejamos de darle tantas vueltas a las cosas, entonces no vamos a ver la gloria del Señor. También nos habla que esta palabra cíñete tiene un valor de 4, y el número 4 hace referencia a la creación, hace referencia se relaciona con la integridad. Si antes veníamos haciendo algo que iba en contra del Señor, que iba en contra de la misma palabra, ahora el Señor quiere que nosotros tengamos un caminar íntegro. Por eso nuestra congregación se llama Iglesia Cristiana Integral. Es decir, que el Señor nos lleva a manejar todo lo que tiene que ver con el ser humano. Ser íntegro es tener una buena relación con Dios, almáticamente esté bien y físicamente esté haciendo lo que la Biblia me está hablando. Eso es ser una persona integral, que todo se relaciona, que todo el caminar de nosotros tiene un solo mover, y es lo que nos enseñaba el pastor el domingo: ser íntegros, ser honestos, caminar dentro de los pensamientos del Señor. Habíamos hablado por eso dice, ciñe vuestros lomos. Y fíjense que la palabra del Señor nos habla de ceñirse en vuestros lomos. Y cuando preparaba esta enseñanza, encontré algo muy particular, porque siempre, me había inquietado cómo el pueblo de Dios podía ir a la guerra con los vestidos, porque ellos usaban túnicas, porque ellos usaban mantos, porque ellos tenían una forma de vestir que a la luz de la Biblia o a la luz de nosotros, uno dice, pero ¿cómo corrían? ¿Cómo podían correr si uno con el vestido largo de pronto uno no es capaz de correr porque se enreda y se puede caer, ¿cierto? Y yo pensaba, yo decía, ¿cómo será eso? Y resulta que me puse a investigar, y buscando dentro de la palabra y buscando dentro de Google todas estas cosas, encontré algo muy particular, y ahí el Señor me respondió la inquietud que yo tenía. Resulta que aún a pesar de que eso lo hacen los árabes, que se visten con sus túnicas anchas, con su manto, con su turbante, con todo este tipo de cosas, resulta que en el centro el hombre lleva un cinto, y con ese cinto se ajusta la prenda a la cintura, pero la parte de abajo pues sigue siendo holgura, sigue teniendo un espacio para dar el paso. Pero no es suficiente cuando tenían que salir a la guerra, porque en eso es que imagínese usted, cuando usted tenga un vestido largo que no sea muy ancho y empiece uno a caminar como que, pensemos en los vestidos de las reinas. Los pasos de ellas son pequeños porque los vestidos son demasiado entubados. Y miraba esta imagen que vi en internet, y decía que cuando el pueblo iba a la guerra, especialmente el varón, que son los que iban a la pelea, se subían la túnica, se la subían hasta las rodillas, y de ahí cogían la prenda y la ponían en la parte de adelante, hacían como una especie de nudo y la pasaban
por entre las piernas hacia atrás, ajustando primero la parte de la espalda y luego a la parte de atrás, y la parte de atrás la dividían en dos, y así era como se ceñían los lomos, quedando desde la mitad de la pierna hacia abajo, quedaba desnudo, o sea, no tenía prenda, y de esa manera era como ellos podían ir corriendo. ¿A qué? A la guerra. Y yo decía, bueno, eso tiene su lógica, ¿ya? Y cuando veía la figura, y cuando veía cómo el vestido lo transformaban en una prenda para poder ir a la guerra, es lo que el Señor nos está diciendo. Hay cosas en nosotros que tienen que ser transformadas, tienen que ser cambiadas. ¿Por qué? Porque seguramente eso no me está dejando caminar, eso no me está dejando andar, esa situación no me está dejando crecer en el Señor. Y por eso es lo que llaman ceñirse los lomos. Y ellos se amarraban, era con la misma túnica, se amarraban la cintura para poder salir corriendo en los momentos de guerra y de batalla. Ahora dice la palabra del Señor, dice, comeréis así ceñidos vuestros lomos. Miremos entonces que ya en el tiempo pasado nosotros hablamos de ceñir los lomos. Ahora vamos a hablar de la segunda parte que forma el versículo. Y el versículo dice, ceñidos vuestro calzado en vuestros pies. Es la segunda parte. No solamente que usted se ajuste, no solamente que nosotros renovemos, no solamente que nosotros nos sometamos, sino que tenemos que empezar a caminar de una manera diferente. Y lo que nos enseña la Biblia con respecto al calzado, con respecto a los pies, es muy importante. Y dice que ceñir vuestro calzado en vuestros pies. Nuevamente le digo que la palabra ceñirse significa estar listos. Por eso el Señor le dice, cómase la Pascua, cenen de pie, no sentados. Cíñase los lomos, amárrese el calzado y tenga en su mano el bordón, la varita, para que cuando se dé la orden de salida, todos estén listos. Eso es lo que significa la palabra ceñirse, estar listos. Pero estar listos o estar preparados, ¿para qué? Para salir y preparados para actuar. Por eso nosotros en estos momentos debemos de estar listos, debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para salir, para actuar, para orar, para buscar del Señor, para ir y llevar el mensaje, para ir y predicar la palabra del Señor. Y no seguir perdiendo tanto tiempo que seguramente nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos está mandando. Y hay tanta necesidad, hermano. Hay tantas necesidades en los hogares. Hay tantas cosas allá afuera y nosotros estamos en casa. Nosotros estamos en casa porque el miedo, el temor, la angustia, que me coge, que no me coge, y nosotros no estamos saliendo a cumplir la gran comisión. El miedo y el temor nos ha invadido. Y dice la palabra del Señor que ceñirse significa ajustar, apretar y asegurar. Pero ¿qué tengo que ajustar? ¿Qué tengo que apretar? ¿Y qué tengo que asegurar? Me dice el calzado. Cuando hablamos del calzado, dice, esta prenda de vestir era de gran importancia en la vida del soldado romano. También es importante en la vida del creyente en cuanto a nuestro caminar con el Señor. El soldado siempre estaba listo. El soldado siempre estaba con su armadura, con sus zapatos, con su espada, con su escudo, con toda su indumentaria. ¿Para qué? Para salir a pelear, para salir a la guerra. Y eso es lo que nosotros debemos de estar listos, debemos de estar preparados. Debemos de estar mirando en qué momento podemos salir a llevar la palabra, el mensaje del Señor.
Es importante, hermano. Ahora, ¿por qué el Señor nos habla de ceñir el calzado? ¿Qué significa el calzado? ¿Qué significa? Porque una cosa es el zapato y otra muy distinta el pie. Porque el pie es el que se introduce dentro del zapato. Pero aquí la Biblia me habla y me enseña el significado de lo que es el zapato. Dice que el zapato representa, bíblicamente representa logros y representa riqueza. El zapato también representa acción y movimiento. Por eso el Señor dice, póngase los zapatos y corra. ¿Ya? Y uno dice, ay no, espere, me pongo los zapatos porque es que ¿cómo salgo así? Y de pronto me corto, de pronto me pasa. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos listos para las cosas. No estamos listos para la acción, no estamos listos para caminar, no estamos listos para dar la guerra y la batalla en un momento determinado. Siempre tenemos que decir, espéreme porque no estoy listo, espéreme. Y nos llamaron hace un tiempo y cuando ya está la persona tenemos que esperar porque no tuvo tiempo o se enredó en otro tipo de cosas y dejamos que el tiempo pasara y la persona tiene que esperar. ¿Por qué? Porque la persona no está preparada, la persona no está lista, la persona no está en ese, digamos, como a la expectativa en qué momento Dios me va a usar, en qué momento Dios me va a utilizar. Y la iglesia del Señor tiene que estar lista, la iglesia del Señor tiene que estar preparada. Nosotros estamos orando, estamos clamando, hay unas necesidades, hay una cantidad de situaciones que se están presentando. Es duro, es difícil, cada rato nosotros escuchamos, oímos, vemos, leemos, nos solicitan y uno dice, Dios mío, esto se salió de control. Pero usted y yo estamos listos, usted y yo estamos preparados para dar la batalla en estos momentos. De orar, de pedirle al Señor, de clamarle al Señor que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. El zapato también representa libertad. El zapato también representa protección. Protección del pie, brindando comodidad a la persona a la hora de llevar a cabo las diferentes acciones. No es lo mismo que uno salga a la calle sin zapatos porque usted empieza a mirar dónde va a poner el pie, que de pronto no le pase esto, que de pronto no le pase aquello. Como cuando nosotros vamos con zapatos que no nos interesa por dónde pasamos, dónde ponemos el pie, porque tenemos algo que nos protege, algo que es cómodo para nosotros. Y dice que también el zapato representa el gobierno. Mire qué tan importante es esa prenda de vestir que tiene un uso material, pero que en el plano espiritual, en el plano del Señor, representa otro tipo de cosas. Y dice en Deuteronomio 33:25, dice, hierro y metal tu calzado como tus días de fortaleza. Fíjese qué nos está diciendo el Señor. Que el hierro y el metal es mi calzado. Debe ser, el hierro es un metal fuerte. El hierro usted con cualquier cosa no lo puede doblar, sino tiene que someterlo a fuego, a alta temperatura para que sea moldeable. Y fíjese que aquí el Señor está diciendo, tu calzado debe ser como hierro. Tu calzado debe ser un metal. ¿Para qué? Para que podamos salir, para que podamos entender. Fíjense que cuando nosotros llegamos a la congregación, dentro del protocolo es echarle ese elemento químico para que usted pueda entrar, ¿cierto? O pararse dentro del tapete con ese medicamento o con ese líquido que se solicita para que usted entre y se limpie los pies y luego usted entre a la congregación. Igualmente, cuando uno entra a cualquier sitio, siempre lo están haciendo su protocolo.
Dice, como en los días de tu fortaleza. Fíjense que aquí el Señor está hablando de la importancia de que tiene que mi zapato, los zapatos del Señor. Dice así, dice, el poder de ceñirse los zapatos nos refiere a lo nuevo que viene para el creyente. Cuando el Señor nos da un nuevo caminar, cuando el Señor nos está diciendo, cíñete, cuando le dijo al pueblo de Israel que se ciñera los zapatos, que estuviera listo, porque en un momento determinado ellos iban a salir. ¿Iban a salir de qué? De la esclavitud. Iban a salir de un estilo de vida de oscuridad, de un estilo de vida de opresión, de angustia. Y por eso el Señor le dice, cíñete los pies, cíñete los zapatos, porque vamos a salir. Y aquí el Señor nos está diciendo, cíñete, ajústese, sométase, renueve su caminar, porque vamos a salir a unas situaciones, porque nos vamos a enfrentar a unas situaciones duras y difíciles que se está programando contra el hombre de la tierra. Y por eso aquí el Señor le está diciendo, nuestro ceñirnos es someternos a lo que dice la palabra. Es que si el Señor me dice que no puedo esto, no lo puedo hacer. Que si el Señor me dice que no camine así, sino así, es porque seguramente el camino del Señor es diferente al mío. Porque el mío me lleva a la destrucción, el mío me desvía. Y aquí lo que el Señor nos está hablando es que debemos de sujetar nuestros pies. Debemos de ceñir nuestros zapatos, porque vamos a salir, porque nos vamos a enfrentar a unas situaciones. Y que no nos cojan con los cordones desajustados, que no nos cojan sin zapatos, sin ese hierro, sin ese metal, para que nos dé la fuerza para seguir caminando en estos procesos duros que estamos viviendo. Porque no es fácil, hermano, lo que el mundo está viviendo. Y nosotros no lo hemos entendido. Y en vez de buscar del Señor, en vez de someternos más al Señor, de buscar más de Dios, el pueblo se está alejando. Y eso es bíblico. Y yo lo único que le digo al Señor, no permita que mi corazón se enfríe. No permita que la situación me lleve a que lo que dice la palabra, que en estos momentos la gente empezará a blasfemar de Dios. Empezará a pensar mal de Dios. Porque no le está dando lo que ese corazón quiere. Porque no le está respondiendo lo que esa vida quiere. Porque nosotros buscamos siempre satisfacer nosotros y en ningún momento llevar y hacer la gloria de Dios. Y por eso aquí el Señor está diciendo, es una nueva vida. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con las acciones, tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con un nuevo estilo de vida. Hace muchos años, recién que murió el pastor, yo tuve un sueño en donde yo veía una mesa larga en un sitio largo, y en esa mesa veía muchos zapatos de caballero, muchos zapatos de hombre, de diferentes, con cordones, sin cordones, bocasín, bueno, pero todos eran negros. Todos los zapatos eran negros. Y recuerdo que yo estaba mirando y vi a un hermano que ya está en la presencia de Dios. Y yo le dije, ¿va a cambiar de zapatos? ¿Va a comprar nuevos zapatos? Dijo, sí, voy a comprar unos nuevos zapatos. Yo le dije, qué bueno que cambie de zapato. Pero lo que no le entendí era que Dios me estaba mostrando que el hermano se iba de la congregación y se iba con otro caminar, se iba en otro andar. Y en ese momento, cuando yo hablaba con el hermano, cuando yo hablaba con esta persona, delante de mí salió una palabra inmensa que decía justaposición. Nunca había oído yo de esa palabra. Y yo me levanté y fui al diccionario a buscar esa palabra. Y cuando busqué esa palabra, la encontré escrita de la misma manera como Dios me la había mostrado en el sueño. Y la justaposición es hacer coincidir una cosa con la otra.
es anteponerse una cosa con otra. Por eso el Señor siempre me ha enseñado de que si yo hablo del antiguo pacto, yo tengo que también tocar el nuevo, porque el nuevo y el antiguo son uno solo. Yo no los puedo dividir. El hombre fue el que puso una hoja en blanco entre Malaquías y Mateo. Pero esa hoja no puede existir porque estaríamos dividiendo las cosas. Porque el Señor es uno solo. Y las cosas vienen dándose de acuerdo a lo que el Señor estableció y de lo que el Señor está buscando. Dice la palabra que el zapato es la autoridad, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la protección que nos va a brindar nuestro nuevo caminar. Y ese nuevo caminar es Cristo. Ese es nuestro calzado. Es la seguridad, es la certeza, es el nuevo caminar que nos ofrece el Señor. Por eso, hermanos, Dios le dice a Moisés que le diga a su pueblo que debe ceñirse los lomos y que los zapatos para el nuevo camino, ese camino de libertad, una vida nueva que vendría para ellos. Y aquí el Señor, tal vez esta forma es muy semejante a lo que nos habla el Señor en su palabra. Dice, por tal motivo debe estar ceñidos, ajustados, preparados para salir a la libertad, pero con grandes maravillas de Dios y la obediencia de su pueblo. Ajustarse los zapatos significa andar con seguridad. Andar con certeza, que usted va caminando y que a usted no le interesa si allí o aquí o allá, que no hay miedo, no hay temor, porque usted está en la seguridad del Señor. Porque la seguridad mía, mi fe, mi confianza, en el paso que yo voy dando, sé que voy haciendo las cosas para agradar a Dios. Y eso me da a mí el escudo, me da la fortaleza, me da a mí el andar en cuanto a las cosas del Señor. Y por eso el Señor dice que ceñirse sus zapatos es que usted esté seguro. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido con unos zapatos que como que no nos cuadran, pero por vanidad o porque es lo único, y uno va caminando inseguro, ¿cierto? Uno dice, ¿qué tal que se me caiga? ¿Qué tal que se me salga? ¿Qué tal que se me...? O sea, empieza uno, va caminando, pero uno no tiene seguridad en el paso que está dando, porque usted sabe que sus zapatos no están ajustados, no están en la condición que usted quisiera que estén. Eso mismo es lo que nos está diciendo el Señor cuando nos está hablando que debemos ajustar el calzado, que debemos de amarrar más nuestro caminar y alinearnos a lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Veamos un ejemplo importante que es Juan 13:4. Dice así: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Miremos esa parte que era lo que el Señor me enseñaba. Fíjense que el Señor, ¿qué le dijo al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel no le dijo que se lavara los pies, ¿cierto? Sino que le dijo, cíñetelos. Fíjense que aquí Jesús tiene una actitud y es lavar los pies de sus discípulos. Pero fíjese que cuando dice el Señor o cuando dice Juan, dice y se quitó su manto. ¿Qué quiere decir quitarse su manto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo el Señor empezó a hacer una acción que sería crucial para quién? Para sus discípulos. Por eso cuando llegamos al camino del Señor, el Señor empieza a limpiar. El Señor empieza a sacar todo aquello que no nos deja caminar plenamente con el Señor.
Empieza a limpiar corazón, empieza a limpiar mi alma, empieza a darme la importancia de aquello que para mí no era tan diciente y ahora lo pone como centro de mi vida. Y dice que la actitud de que Él se quitó su manto, en Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mira, hermanos, lo que aquí el Señor nos está diciendo es que el ceñirnos a nosotros, nuestro calzado, es porque necesitamos salir y servirle a los que están allá afuera. Necesitamos centrarnos, pararnos sobre nuestra fe, la seguridad, la confianza que Dios nos ha dado y tenemos que salir a servir. Tenemos que salir a predicar. Por eso el Señor se quitó su manto, se quitó lo que lo hacía rey, se lo quitó lo que lo hacía como autoridad, se despojó. Porque eso es lo que estaba haciendo cuando Él se quitó el manto. Mire lo que dice Filipenses 2, del 7 al 8. Dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que quítese su miedo. Quítese la angustia, apriétese los zapatos y empiece a caminar como dice la palabra. Y hermanos, es que hay un temor, es que hay un miedo, pero ¿sabe por qué? Porque la gente no deja de ver noticias. Y lo único, mira, llevan un año diciendo lo mismo. Lo mismo, que sí hay, que no hay, que se murió, que se ganó. Bueno, todo ese montón. Y eso es lo que está trayendo un estrés, una depresión, una angustia, un miedo, porque no se la pasan sino viendo noticias. Y llegaba al correo, al WhatsApp, donde decía, el mejor medicamento para todas sus dolencias es no mire noticieros. Porque la gente se sienta, está almorzando y está viendo todo eso. Y yo digo, ¿cómo almuerzan? ¿Con qué paz? ¿Con qué angustia? ¿Cuánto le pueden alimentar? Yo no miro nada de eso. Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es sembrar miedo, sembrar angustia, que todos están muriendo, que todos esto. Y entonces, ¿qué nos invade? El pánico. El pánico, hermano, es lo que nos tiene. Por eso no queremos salir y tenemos los zapatos desajustados. Y tenemos miedo de salir, de predicar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo lo que el Señor nos está hablando. Ahora, fíjense que el Señor, ¿qué le está diciendo? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? No, pues es el que se sienta, pues es el invitado, ¿cierto? Usted invita a alguien a almorzar y usted es el que le sirve, le da, porque Él es el invitado especial. Pero resulta que aquí el Señor, ¿qué dice? Yo me despojo, yo me quito, porque yo vine a servir. Y esa es la función de nosotros, los que creemos en Jesús, los que el Señor nos ha llamado, no para que estemos encerrados, no para que estemos en casa, sino nos ha llamado a servirle al débil, a servirle a aquel que tiene necesidades. Para eso nos llamó el Señor. Y servirle a Él no es solamente orar, cantar y leer la Biblia. Hay que salir a predicar, hay que salir a evangelizar, hay que salir a llevar la palabra del Señor. ¿Cómo entonces crece nuestra fe? ¿Cómo crece? ¿Cómo se desarrolla nuestra fe si yo estoy aquí encerrado entre mis cuatro paredes y no quiero salir? Y entre más encerrado, menos sol recibe usted y más factible que seamos presos de la pandemia. Porque eso es lo que quiere, que usted no reciba sol. Eso es lo que quiere el demonio, que nosotros nos salgamos a llevar su palabra.
Y dice en el versículo, dice, y tomando una toalla se la ciñó. Yo observo aquí algo, porque me gusta siempre hacer una comparación. Fíjense que en Éxodo 12 nos habla que ellos se ciñeron con un cinto, ¿cierto? Se ciñeron los lomos, dice, se ciñó los lomos con la misma prenda de ellos, según como ellos se vestían para salir a caminar, para salir a la guerra y a las batallas. Pero aquí lo que la Biblia me dice es que el Señor tomó una toalla, se la ciñó y luego empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y yo le decía, y yo pensaba, yo decía, Señor, si dice que usted se ciñó, quiere decir que Él no se levantó la túnica, Él no se la recogió para hacer el proceso de los que iban a la guerra, sino que usted cogió una toalla, se la ciñó en la cintura. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué no se la ciñó con su cinto? Porque la Biblia dice que Él tenía un cinto. ¿Por qué con ese cinto? ¿Por qué usted se ciñó sobre el cinto, se ciñó la toalla? ¿Por qué, Señor? Porque es que Él es la verdad. Y el cinto, dice Pablo, que es la verdad, y la verdad era Cristo. Él no tenía necesidad de ceñirse su cintura, de ceñirse sus lomos, porque Él era la verdad, porque Él es la verdad. Y lo único que cogió fue un trapo para poderle hacer el proceso de lavarlos, de consagrarlos, de limpiarlos. ¿Para qué? Para que salieran a llevar la palabra. Para quitarles su pecado, para quitar de ellos toda esa cantidad de cosas que tenían y para que se enfrentaran con lo que venía. No es fácil servirle al Señor, hermano. No es fácil servirle al Señor. Y el que diga que es fácil es un mentiroso. Porque el Señor dice que el que le sirve sufre. Y el que le sirve al Señor tiene una cruz pesada. Pasa dificultades, pasa adversidades, pasa muchas dificultades cuando nosotros le servimos al Señor. Y por eso aquí Él está diciendo, ¿por qué se ciñó con una toalla y no con un cinto? Vuelvo y le repito, porque la toalla que Jesús se puso era para secar los pies de sus discípulos, para enjugarlos. Porque fíjense que el Señor se ciñó la toalla, se inclinó ante ellos, o sea, se arrodilló o se inclinó, dobló sus rodillas, tomó el agua, le lavó los pies y luego se los enjugó, que quiere decir se los secó con la toalla. Y por eso el Señor dice, no necesita sino lavarse los pies, usted no necesita ni bañarse las manos, ni bañarse todo, porque todos ya están limpios por la obra de Él. Lo único que tenemos que tener cuidado es con mi andar, con mi caminar, con hacia dónde me llevan mis pasos, hacia dónde me dirigen mis pies. Y por eso aquí el Señor dice, Él representa, cuando los hombres iban a la guerra, bueno, eso ya, ahora el versículo 5 de Juan 13, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñida. Fíjense que Él no se quitó la toalla de la cintura, Él no se la quitó. Él simplemente se la puso y de pronto de cada una de las puntas o de las partes de la toalla que le sobraba, con eso fue que le secó los pies a sus discípulos. Cuando habla de agua en un lebrillo, ¿a qué hace referencia? Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, por la regeneración. Entonces fíjense que el poner el agua en el lebrillo y lavarle los pies a sus discípulos, ¿estaba qué? Estaba purificando,
estaba santificándolo, estaba consagrándolo. ¿Para qué? Para que fueran, para que estuvieran con un nuevo caminar, seguros de la obra y de todo lo que ellos iban a vivir con respecto al caminar con el Señor. Porque uno estudia la vida de los discípulos del Señor, de los apóstoles del Señor, y lo único que vio uno fue azotes, cárceles, muchas situaciones que nos habla la palabra de Dios. Esa es la vida del creyente, esa es la vida del que le sirve al Señor. No es el que camina en un lecho de rosas, no es el que tiene plata en abundancia, porque la Biblia dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Él no dice que no entrará, dice difícilmente, porque su Dios es el dinero. Y dice la palabra del Señor, esa frase, vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 20, del 25 al 28. ¿A qué hace referencia esa parte de la escritura de Juan, capítulo 13, versículo 5, donde dice, y comenzó a alabarle? Esto hace referencia a lo que dice aquí Mateo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice que por todos, por muchos. Entonces fíjese lo que dice aquí el Señor. Ceñirse los zapatos es entrar al servicio del Señor, es caminar en su causa, es visitar al enfermo, es ayudar al necesitado. Eso es lo que me dice la Biblia. Y nosotros tenemos ministerios, tenemos tareas, tenemos responsabilidades, y cada uno de nosotros le vamos a rendir cuentas al poderoso. Le vamos a rendir cuentas al Señor de todo lo que Él nos entregó. Y estamos muy a las puertas de estar en su presencia para rendirle la cuenta al Señor. De todo lo que el Señor puso en su mano, su esposa, su esposo, sus hijos, el dinero, el ministerio, lo que Dios le haya dado como responsabilidad, Dios pedirá cuenta. Y dice la palabra del Señor en Marcos 9:35, leamos lo que nos dice la palabra en Marcos 9:35. Dice así: entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Eso, hermano, es lo que el Señor nos está diciendo hoy, que ceñirse los zapatos, ceñirse sus pies, indica que usted está llamado al servicio del Señor. Está llamado a salir de sus cuatro paredes, a salir, a llevar la palabra, a visitar al hermano, a visitar a la hermana, a visitar a aquella vecina que usted sabe que está enferma. Ay, pero es que me da miedo. Entonces, ¿dónde está su fe? Amárrese los zapatos. Y muchas veces uno dice a la gente: ¿por qué usted dice eso? Porque póngase en mis zapatos, ¿cierto? Uno dice así a la gente. Pero como usted no sabe, pues póngase mis zapatos a ver cómo es la cosa, a ver si le quedan buenos. Y yo no me puedo poner en los zapatos de nadie. Yo tengo que usar mis zapatos, porque a mí Dios me dio un calzado, a mí Dios me dio una responsabilidad, a mí Dios me dio una tarea, a mí Dios me entregó una serie de situaciones que yo tengo que entregarle cuentas al Señor.
Y yo tengo que caminar y yo tengo que hacer, hermano, y nosotros nos hemos hecho a responsabilidades que no nos corresponden por cualquier situación y hemos dejado el servicio a la obra del Señor. Y estamos ensimismados entre nosotros y estamos dejando que allá el mundo se muera sin el Señor. Que la gente pase y se quede sin conocer del Señor. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo la tarea. ¿Y qué dice el Señor? Humille ese pueblo de Dios. Porque aquí no es el impío, aquí es el pueblo de Dios el que tiene que humillarse. El pueblo de Dios es el que tiene que buscar. El pueblo de Dios es el que tiene que andar. Porque nosotros somos la luz y somos la sal para los que están allá afuera. Y estamos aquí, hermanos. Y aquí lo que dice el Señor es que ceñirse el calzado de sus pies es servirle al necesitado. Servirle al débil, servirle y trabajarle al Señor en esa tarea que Él me ha delegado, en esa responsabilidad que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros. Hermano, allá el campo está blanco, salga a hablar, comparta a la gente del Señor, de la palabra de Dios. Dígale, Señor, ¿de qué forma yo le sirvo? ¿De qué manera? Usted conoce. De pronto le podemos decir como Moisés le dijo a Dios cuando le dio la orden de salir. Pero es que yo soy tardo. Pero es que yo no sé hablar. Pero es que yo no tengo plata. Pero es que, porque para eso nos sobran argumentos. Dígale, Señor, ayúdeme. Yo, ¿de qué forma y de qué manera yo le puedo servir? ¿De qué forma y de qué manera yo puedo desarrollar mi tarea? Porque todos estamos llamados a predicar, todos estamos llamados a enseñar, todos estamos llamados a evangelizar. Si no, ¿cuál es su función? Solamente esperar que Dios le traiga el maná, que Dios le dé la plata, que Dios le traiga todo y el resto. Esa no es la vida. Esa no es el andar del creyente. Esperar que le traigan toda la puerta. A mí me da pena recibir algo que yo no me he ganado. A mí me da pena saber que yo no me estoy ganando las cosas. Y hay mucho por hacer, hermano. Hay mucho pueblo para ir uno a buscar, visitar, ayudar. Porque solo cuando nosotros llegamos a las casas de las personas nos damos cuenta de las situaciones que están viviendo. Usted aquí por ósmosis o aquí por las redes sociales, sí, todo el mundo vive feliz, todo el mundo vive contento, pero llegue a su casa a darse cuenta y la realidad es muy diferente a lo que muestran las redes sociales. Y dice la Escritura, la otra parte, dice, lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. En el versículo 12 de Juan 13 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Dice la palabra del Señor. Fíjense que Jesús sabía y conocía que ellos no habían entendido la razón y el motivo por el cual el Señor se había puesto como siervo. Que se quitó, que se despojó, que se vino de allá, de estar con el Padre, hacerse hombre, se despojó de todo para podernos servir a nosotros. Y esa misma actitud de servicio para nosotros la va a tener el Señor allá arriba. Porque dice que Él, cuando la iglesia, cuando la novia esté en la cena, los que nos van a servir a nosotros es el Padre y el Hijo. Ellos son, dice, porque yo les serviré a ustedes. Porque la obra del Señor, la obra del creyente, la obra de nosotros es servirnos los unos a los otros. Es apoyarnos, es ayudarnos. Es el servicio, hermano. No solamente esperar a que todo me caiga del cielo, sino yo cómo le sirvo al Señor. ¿Cómo le sirvo al Padre? ¿Cómo me gano yo esa bendición? ¿Cómo me sostengo? Y yo vuelvo y me pregunto, y seguramente que ustedes también estarán al igual conmigo. Nunca hemos tenido tan buena salud como la que tenemos ahora.
Al menos lo digo por mí. Yo lo digo por mí. Nunca he tenido tan perfecta salud como la que estoy viviendo desde que entramos en este proceso. Y yo le digo al Señor, y Señor, de verdad que en los tiempos de crisis es donde nosotros vemos la gloria de Dios. En los tiempos de crisis donde nosotros mejor hemos estado como hijos, en la condición en que usted se encuentre. Nos hemos estado muy bien con el Señor. Y entre nosotros a lo mejor hemos tenido diferencias en nuestra casa porque eso es normal, porque eso es bíblico. Los hermanos entre sí se agarran y pelean y bueno, eso es bíblico. Si Caín mató a su hermano, ¿sí o no? Si los hijos de David formaron y que los hijos de Salomón dividieron el reino, entonces, ¿qué más se puede esperar? Y dice la palabra del Señor, mire lo que dice en Génesis 18:4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Fíjense que aquí está hablando de ¿qué? De los 3 varones que venían a hablar ¿con quién? Con Abraham. Venían ¿a qué? A darle la promesa del nacimiento de su hijo y a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aquí que le dice, traiga agua, lávele los pies, porque es un símbolo de respeto. Cuando se lavan los pies, es un símbolo de respeto, es un símbolo, es una actitud de respeto, de reverencia ante lo que se encuentra frente a mí. De humildad, de sencillez, de limpieza, de consagración, de todo lo que representa esta parte de la palabra. Dice Génesis 19:2, dice, y dijo ahora, mis señores, luego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedaréis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos. Estaba hablando ahí ¿con quién? Con Lot. Porque ellos venían a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y él les rogó, mire, entren, vengan, porque la gente no sabe qué bendición tiene cuando usted da hospitalidad en su casa. Cuando alguien llega y usted le tiende la mano, le da un vaso con agua, dice la palabra, que así usted le dé un vaso con agua a alguien, Dios le recompensará. Pero nos cuesta trabajo extender nuestra mano para darle al necesitado. Lucas 7:44 dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Fíjense qué tan importante era que cuando alguien llegara a mi casa, la gente le diera agua para lavarse los pies, le diera un vaso con agua para tomar y lavarse las manos, significaba que usted era bienvenido a esa casa. Cuando no tenían esa actitud, era que usted no era bienvenido. Y usted dice, pero Jesús, claro, el Señor fue allá y por eso le dice, usted no me dio. Luego para Simón no era bienvenido el Señor, porque no cumplió con eso. Con eso que significaba que usted es bienvenido, claro, usted es mi amigo, siéntese aquí en la mesa, en la parte derecha, aquí en este sitio, porque usted es mi amigo, porque usted es bienvenido a mi casa. Por eso cuando a su casa llegue alguien, ofrézcale algo, porque eso trae bendición, dice el Señor, que 7 veces 70, el Señor le dará hasta 100 veces. Y si es a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y a nosotros nos cuesta trabajo ser generosos, dar. Pensamos siempre es en nosotros y no pensamos de pronto en la manera como Dios nos está diciendo que cumplamos esta parte de la Biblia. Dice así, cuando Jesús quitó y lavó los pies y enjugó a los discípulos, estaba haciendo lo siguiente. Fíjense que cuando Jesús le quitó el zapato, por decir algo, a uno de sus discípulos,
y se los lavó, dice que esto significa que le estaba despojando de la seguridad, porque recuerden que tener el zapato puesto me da mi seguridad en mi caminar y me puedo meter por donde quiera porque no me va a pasar nada. Pero Jesús le estaba quitando el zapato, le estaba quitando la seguridad que se tenía cuando se llevan zapatos. Dice, esto significa que ante todo despojarse de sus seguridades y del poder que tenía cada uno. Por eso cuando el Señor le dijo, cuando vayan a predicar, no lleven 2 alforzas, no lleven 2 camisas, no lleven 2 espadas, lleven una sola. Porque a donde quiera que usted llegue, yo le voy a dar para que ustedes coman, para que ustedes duerman, para que ustedes se bien, porque el Señor le paga al que bien le sirve. Y por eso aquí el Señor le está diciendo, le estoy quitando la seguridad que usted tiene, le estoy quitando que usted es un pescador de peces, ahora le voy a decir que usted es un pescador de hombres. Que va a hablar con seguridad, que va a hablar con denuedo, que le he limpiado, que le he quitado todo lo que usted trae de su ayer para que usted empiece a recibir lo que yo le quiero entregar. Y dice que también le estaba quitando sus futuras actividades y sus malos comportamientos. ¿Por qué? Porque lo estaba lavando. Pedro tenía un caminar de pescador, ¿cierto? Tenía su esposa, tenía su caminar, y a lo mismo los discípulos. A cada uno el Señor le estaba haciendo esta actitud. ¿Qué me limpia a mí? ¿Qué nos ha enseñado Cristian en sus enseñanzas? ¿Con qué limpiará el joven su camino si no es con guardar la palabra? Y la palabra es la que me limpia. La palabra es agua, la palabra es luz, la palabra es todo lo que necesitamos para cambiar, para ser diferentes. Y es lo que me dice a mí la Escritura. Dice que quitarse los zapatos es dejar el antiguo caminar de pescador de peces y ahora sería un pescador de hombres. Y es lo que el Señor quiere. Quitémonos nuestro viejo caminar. Quitémonos ese caminar que tenemos, que todavía nos persigue y que todavía seguimos bajo los mismos parámetros. Y empecemos a cumplir con la palabra de Dios. También significa que empezaría a vivir una realidad en cuanto al servicio por el Señor. Dígame si Pedro no saldría por ahí a las 2 de la mañana, se iría en su barca con aquellos que estaban con él, cogerían sus peces a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, estaba en la orilla con su canoa llena de peces para vender, y luego durante el día estaría lavando su res o lavando su pez, sus pescados. Esa era la vida de Pedro. Y ahora el Señor, ¿qué le estaba diciendo? Ahora le voy a quitar eso, pero ahora usted va a tener otra actividad. Lo que usted va a coger no son peces, sino lo que usted va a llevar mi nombre para que muchos de ellos lleguen a mí. Y por eso el Señor está diciendo, le voy a enseñar, como le dijo a Pablo, le voy a enseñar lo que cuesta seguir a Cristo. Por eso le digo, hermano, estar con el Señor no es nada fácil. Por eso muchos se han devuelto. Muchos no quieren nada con el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no les da lo que quieren. Porque el Dios de esas personas seguramente es el dinero. Porque el Dios de esas personas seguro es el caos, el desorden, el bailar, el rumbear. Y porque en la vida y en el corazón de esa persona nunca estuvo el Señor. Porque si estuviera el Señor, yo no me devuelvo. Porque eso lo dice Hebreos. Si una vez degustó de la palabra, ¿por qué se devolvió? ¿Por qué nos dejamos imbuir o llevar por cosas que no son del Señor? Cuando yo me salgo, cuando yo me retiro del camino del Señor, que un día estuve caminando y yo me retiré porque Cristo nunca estuvo en mí. Porque si lo hubiera, como dice Pablo, si lo hubieran conocido, no lo hubieran sacrificado.
no lo hubieran matado. Si yo estoy tan segura, si yo estoy tan firme, si tengo ceñida la verdad en mis lomos y tengo mis zapatos bien puestos, no me interesa lo que pase. Yo sigo. Y solamente le digo al Señor, prepáreme para cualquier cosa, prepáreme para cualquier situación. Y que yo no reniegue y que no me devuelva, porque ¿sabe qué dice el Señor? Que cuando yo me devuelvo, yo entristezco el alma de Dios. Porque cuando la gente se sale del camino del Señor, trae tristeza al corazón de Dios. Dice, has degradado mi alma, has entristecido mi alma. Y yo siempre he dicho, la persona que se va y termina en el mundo es porque siempre estuvo allá. Venía aquí por fuera una cosa, pero por dentro llevaba lo que realmente sentía y lo que realmente quería. Dice que también quitarse los zapatos significa respeto y también reverencia en su nuevo camino y fe. O sea, uno está seguro. Yo voy por la calle, yo no pienso que me van a hacer esto, que me van a robar. Yo no pienso en eso. Yo salgo y salgo confiada, segura en el Señor. Pero ¿qué me da a mí esa seguridad? Mi caminar en integridad, mi trabajo y mi servicio a la obra del Señor, a la tarea del Señor. Que siempre estoy pensando de qué forma, de qué manera, Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Cómo lo hacemos allá, Señor? Porque cuando en mi corazón y en mi mente solamente está el Señor, ese es mi protector, ese es mi cuidador. Pero si yo salgo con el miedo, con el temor, pues dice que en las mismas situaciones usted las atrae. ¿Por qué? Porque usted lo está pensando. Ahora dice que él lavó, y lavar significa limpiar con agua. Y limpiar con agua significa purificar para hacer desaparecer una mancha moral, que es lo que nos habla el Señor a través de su palabra. Ahora, los pies, porque una cosa es el zapato, ¿cierto? Ahora es mi pie, que es lo que me da a mí la estabilidad y representa mi caminar. Los pies significan un acto ritual que simboliza la hospitalidad y proporciona la hospitalidad en Oriente, proporcionando agua para limpieza y bienestar a los viajeros después de un largo camino. Fíjense que aquí el Señor nos está hablando de que usted, cuando se ciñe el zapato, usted somete su pie. ¿Sí o no? Usted se pone una bota, se pone un tenis, se pone cualquier cosa y el pie se ajusta, el pie se acomoda a su zapato. Y si el zapato le queda grande y usted por más de que se lo amarre, seguro que usted se siente que en cualquier momento el zapato le va a salir volando. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, porque el zapato no me queda ajustado a mi pie no me queda ajustado a mi zapato. Y aquí el Señor nos está hablando lo que dice aquí, y ceñirse los pies, porque fíjense que Pablo habla de ceñirse el pie. Una cosa es ceñirse el calzado y otra cosa es ceñirse el pie. Cuando la Biblia me habla de los pies, me está hablando del apresto del Evangelio. Cuando la Biblia me habla de los pies, me está hablando ¿de qué? Del apresto del Evangelio de la paz. Es el Evangelio de la paz, no de la discordia. No es que usted se agarre a pelear con fulano y con sutano porque no profesan su fe. No, es el Evangelio de la paz. Por eso dice que lo que dice aquí Efesios 6:15, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Miren lo que dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mira, hermanos, cuando usted llega a visitar a alguien, usted lleva el bien. Son hermosos sus pies, como dice la palabra. Hay seguridad en la persona que la ven llegar a usted.
llevando la palabra y el mensaje, hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego, porque ha venido lo bueno, ha venido la palabra que me va a fortalecer, que me va a ayudar, que me va a levantar, que seguramente me va a dar la luz para empezar a caminar con el Señor. Y dice en Nahum 1:15, dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Jehová, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Fíjense que cuando la paz llega a la casa, cuando la paz llega como aquel que llega llevando la palabra, llevando el mensaje, ¿qué dice el Señor? El malvado no tiene cabida en mi casa. El malvado no puede estar en mi casa porque ahora en la luz de Cristo, en la paz de Cristo, soy el pacificador, soy la luz, soy la sal para mi casa. Y seguramente el enemigo no podrá entrar, el malvado no podrá llegar a mi casa. Porque el Señor es mi protector, el Señor es mi cuidador. Es lo que me dice la Escritura. Y dice la palabra del Señor en Romanos 10:15. Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor? Que tengo que predicar, hermano. Que los pies se los dieron a usted para que salga a evangelizar, no para que se quede en su casa. Que los pies se los dieron a usted para que usted se ponga el calzado, se ponga el apresto del evangelio de la paz y vaya a predicar la palabra del Rey, la palabra del Señor. Para eso es que nos dio el Señor los pies, no para estar haciendo lo que no debo. Que me lleven los pies a otro andar, que me lleven mis pies a otro camino diferente al del Señor. Y no es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor está diciendo que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que traen las buenas nuevas, de los que vamos y llevamos una palabra de aliento, una palabra de fe, que oramos, que bendecimos sus casas y sus hogares. Es lo que me enseña a mí la Biblia, es lo que me enseña a mí la palabra del Señor. Es la palabra, hermano, lo que me dice y me enseña que usted, Dios, nos está diciendo. Fíjese que en la antigüedad le dijo, cíñase los zapatos, vuestros zapatos, pero aquí el que los ciñó, el que los amarró, el que los lavó fue Cristo. Porque ellos salían a un nuevo estilo de vida, de guerra, de lucha, de batalla, en la parte física. Nosotros salimos a una guerra, a una batalla espiritual. Sabemos que hay un enemigo, sabemos que hay algo, pero también conocemos el poder y la omnipotencia y la omnipresencia de Dios en todos los sitios. Donde vayamos, donde estemos, donde caminemos, allí irá la presencia de Dios, porque Él lo llena todo y porque Él lo cubre todo. Por eso, hermano, levantémonos, ajústese su verdad, la verdad de Cristo en su cintura, amárrese sus zapatos y vaya con sus pies hermosos a llevar la palabra a el que lo necesita. Háblele a la gente de Cristo. Háblele del futuro que viene. Y seguramente que el Señor nos va a ayudar y nos va a entrar en la sintonía que Él necesita. Y seguramente cuando el Señor nos llame a lista, nos llame allí a rendirle cuentas, nosotros digamos que le cumplimos al Señor. Como Cristo le dijo al Padre cuando oraba por sus discípulos: Señor, aquí está, mire, me diste 12. Ese fue el número de personas que Cristo Dios le entregó. Uno se perdió porque él era el que tenía que perderse para que el plan del Señor se diera. Y aquí están los 11. Lavados, santificados, purificados, dispuestos para la buena obra. Por eso, hermano, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que el Señor ya nos lavó todo, pero a nosotros nos corresponde lavar nuestros pies. ¿Y lavarlo con qué? Con la palabra de Dios, con el agua del Espíritu, entrando a caminar de una manera diferente,
Dejar tanto de perder el tiempo en cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso le digo, pídale al Señor, ¿de qué manera le sirvo, Señor? Dios conoce sus alcances, Dios sabe de qué manera y de qué forma usted puede servirle al Señor. Para que cuando venga el Señor por nosotros, no lleguemos con las manos vacías delante de Dios, sin haberle hecho nada, de pronto envuelto como le pasó al de la mina. Señor, yo lo enterré en un pañuelito porque me dio miedo ponerlo a trabajar. Y el Señor, ¿qué le dijo? Siervo inútil, si usted me conocía, ¿por qué no lo puso a interés en un banco? Y el Señor nos está diciendo, estamos llamados a servir, hermanos, no que nos sirvan, no que nos den, sino estamos llamados a dar, estamos llamados a servirle al Señor con amor y con temblor, según lo que me enseña la Biblia, según lo que me enseña la palabra de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar, invitamos a los hermanos que están en la red, en nuestro canal, para que oremos al Dios Todopoderoso. Padre bendito de los cielos, te alabamos y te bendecimos. Señor, permite ceñirnos nuestros lomos con la verdad de tu palabra, Señor. Cristo ya lavó nuestros pies, ya Cristo, Señor, fuimos lavados, purificados y santificados por tu sangre, Señor, lo dice su palabra. Ahora nosotros queremos ir, Señor, a llevar su palabra. Enséñanos a cada uno la forma y la manera como podemos predicar, la forma y la manera como podemos servirte, Señor. Porque tú dices, Señor, que tú te despojaste para servirle a sus discípulos, Señor. Y que tú volverás y volverás a servirnos, Señor. Padre, ayúdanos a ser esos servidores fieles, Señor. A que nada ni nadie nos quite la oportunidad de ser servidores, de ser seguidores, Señor, de llevar su palabra, de venir a la congregación, que no haya argumento de ninguna forma y de ninguna manera para recibir el mensaje, la palabra, para salir y llevar su palabra, Señor, a tantos sitios, a tanta familia que se debaten entre el miedo, el temor, la angustia, Señor. Padre bendito de los cielos, yo te ruego, Señor, que seas tú trayendo sanidad sobre todos aquellos que están enfermos, Señor. Que consuela los corazones afligidos y compungidos, Señor. Que traiga la bondad y la misericordia sobre tu tierra, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona todo lo malo que hemos hecho. Perdona, Señor, la frialdad, la pereza, Señor, que tenemos para servirte, Señor. Porque pasamos el día, Señor, y ni siquiera abrimos la Biblia, Señor. Pasamos los días, Señor, y ni siquiera hacemos una oración, Señor. Hacemos nada, Señor, para ti. Perdemos el tiempo que nunca más lo volveremos a encontrar, Señor. Bendíganos, guárdanos, protégenos, Señor. Hoy queremos ajustar nuestros zapatos, Señor. Hoy queremos ajustarnos al Evangelio, al apresto de la paz, Señor. A llevar ese Evangelio eterno, a enseñar a sentir el temor, a darle gloria y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias Dios, gracias soberano, gracias divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.